Hola muchachos, espero que estén muy bien. Les he preparado entonces esta clase, este video, para conversar un poco acerca del diseño paramétrico. Bien, y les voy a mostrar un poco con un ejemplo corto, de pronto el ejemplo que comenzamos a revisar en clase sobre cómo se podía parametrizar la construcción de una mesa. Entonces voy a tratar de desarrollar este ejemplo usando Inventor como herramienta de dibujo, con el objetivo de mostrarles cómo hacer el diseño paramétrico, cómo tener recomendaciones en cuanto a la fabricación, ¿cierto? O más bien pensando el diseño desde la fabricación y adicionalmente cómo poder exportar o tomar el listado de materiales. Y desde el mismo Inventor poder ayudar en esa construcción del listado de materiales. Bien, entonces lo primero que te recomiendo es poder trabajar Inventor por proyectos. Entonces voy a hacer una carpeta que sea el ejemplo de hoy. Lo primero que es muy importante entonces es construir la carpeta para el proyecto y tratar de coordinar Inventor para que trabaje sobre ese mismo proyecto. Bien, al final les mostraré qué beneficios podemos tener, especialmente en la manera en que las piezas y los dibujos o diseños que hagamos van a quedar relacionados exclusivamente con el proyecto que hemos creado y que no de pronto algunas piezas empiecen a quedar en carpetas diferentes o empiecen a quedar vinculadas con archivos o carpetas o proyectos diferentes. Entonces lo primero que debemos de hacer desde Inventor es irnos aquí en el comienzo para empezar y miramos aquí el símbolo de proyectos. Acá en proyectos, él por defecto siempre coge una carpeta de default y trabaja en la carpeta de mis documentos del computador. De esa manera entonces voy a crear un nuevo proyecto para usuario único y voy a poner el ejemplo de la mesa. Él acá automáticamente crea una carpeta dentro de mis documentos y una subcarpeta que se llama Inventor. Pero entonces yo voy a asignar la carpeta que ya había creado en el escritorio, que se llama ejemplo clase mesa. Y le voy a aceptar. Le damos siguiente. Acá no necesitamos hacer más en cuanto a este tema de asistente. Le podemos dar terminar. Entonces él ya ha creado un proyecto que se llama ejemplo mesa y tiene asociada una carpeta que fue la que yo creé en el escritorio. Entonces todo lo que hagamos en este espacio, en esta clase va a quedar grabado en esta carpeta. Si yo tengo varios proyectos, yo puedo darle aquí a proyectos y yo puedo ir cambiando entre ellos. Si tuviéramos varios proyectos al mismo tiempo en desarrollo. Entonces vamos a trabajar en este ejemplo. Lo, lo que debemos hacer seguidamente es que podemos tomar un primer archivo. Podemos hacer un archivo que sea con todos los parámetros que consideramos de primera mano importantes. Voy a
construir un archivo que se llama parámetros y lo voy a meter también dentro de la misma carpeta. Vamos a ver qué. Voy a hacerlo, lo voy a guardar también dentro de la misma carpeta. Entonces, ejemplo clase mesa y lo llamo parámetros. La primer columna, la A, entonces la idea es que sean todos los parámetros. La B, el valor de los parámetros. Como este es un tema de dibujo, la idea es que sepamos si lo vamos a trabajar todo en milímetros o en pulgadas y sería como los parámetros, los únicos parámetros que tendríamos que trabajar y son netamente geométricos o dimensionales. Yo suelo trabajar en el sistema internacional y poner todo en milímetros. Entonces lo voy a hacer así de esa manera en este ejemplo. Ya podemos usar las siguientes columnas, de pronto una columna más alejada para de pronto si necesitamos poner observaciones a cada parámetro que construyamos. Entonces volviendo a la idea de que podamos hacer una mesa, voy a hacer entonces, voy a poner por acá una mesa de trabajo, la voy a hacer en acero inoxidable. La estructura en acero inoxidable y vamos a usar un tablón en alguna madera, puede ser. Entonces los parámetros que vamos a hacer, podemos poner de primero el alto de la mesa, lo voy a llamar alto M. Podemos buscar entonces recomendaciones de ergonomía, cuál sería la altura recomendada de la mesa. Depende del uso que se le haga. Las mesas pueden variar en su altura. Yo voy a poner que esta sea de 900 milímetros. Vamos a hacer entonces el ancho de la mesa. Sería más bien el ancho del tablón. Entonces podemos poner el ancho de la tabla, que sería el ancho total. Lo voy a poner que sea de 1200, pues. Y pongamos que el profundo de esa tabla sea de 600. Y podemos ya empezar a crear parámetros más específicos como lo habíamos visto en clase. Entonces vamos a usar patas de perfil cuadrado, 4 patas. Entonces podemos poner la dimensión del perfil, lo voy a llamar dimp, que sea de 50. Podemos poner el espesor del perfil, pongámosle esp, pongámoslo inicialmente 2 milímetros. Podemos poner también el espesor del tablón, pongamos que sea, puede ser de 25 milímetros. Por lo pronto voy a dejar estos parámetros. Este archivo se puede ir construyendo y todas las piezas o todo el proyecto se puede actualizar. Entonces, si a lo largo del proyecto uno encuentra más parámetros que crea conveniente agregar, los puede ir poniendo acá y todo el proyecto se puede ir actualizando. Muy bien. Entonces voy a arrancar con nuevo. Arranquemos. Voy a tratar en este ejemplo de crear subensambles que posiblemente no sean necesarios, pero con el fin de mostrarles el listado de materiales, cómo se puede ir subclasificando. Entonces voy a tratar de crear unos subensambles dentro del ensamble global. Para ello recuerden que ya habíamos hecho un ejercicio de tratar de hacer una arquitectura física y luego una estructura física. En esa estructura ya debemos de tener claro
quiénes van a cumplir la función de partes, quiénes van a cumplir la función de subensambles, ¿cierto? Quiénes van a cumplir la función de ensambles también. En este caso, podríamos tener un ensamble global, un único ensamble que sea la mesa, y ya, y que el resto sean todos partes. Pero entonces voy a tratar de crear unos subensambles para de pronto mirar cómo se puede organizar en la construcción del listado de materiales con ese fin de ilustrativo más que otra cosa. Entonces acá vamos a trabajar todas las plantillas, no las de inglés, las voy a trabajar las de español. Vamos a poner una primera pieza normal y le vamos a dar crear. Muy bien. Esta pieza, entonces le voy a dar el nombre de tablón. Miren que él automáticamente ya escoge la carpeta del proyecto, ejemplo clase mesa, y voy a llamar que este sea el tablón. Guardar. Muy bien. Vamos a iniciar con un boceto. Vamos a hacerlo rectangular. Bueno, lo primero que debemos de hacer antes de trabajar más sobre el boceto es que acá en la pestaña de administrar es donde podemos administrar los parámetros. Entonces démosle acá parámetros y le damos vincular. Él pide, uno puede vincular también otros archivos de Inventor, uno también puede hacer parametrización interna vinculando varias piezas. Lo que uno no puede hacer es un error irremediable, sería es que uno tome parámetros y que una pieza, uno tome parámetros de un ensamble cualquiera y los tome a una pieza, organice o parametrice esa pieza y vuelva y la inserte dentro del mismo ensamble. Si usted ejerce esa labor, se genera un conflicto entre las mismas piezas y genera un error. Entonces uno no puede parametrizar una pieza tomando parámetros de un ensamble cualquiera y luego esa pieza insertarla en el mismo ensamble. Eso sería un error de procedimiento. Pero uno sí puede tomar parámetros de otros ensambles diferentes o de otras piezas diferentes acá en la selección. O como les voy a recomendar yo, tomar todos los parámetros de un archivo Excel que se llame parámetros. Entonces lo voy a dejar como tipo de archivo Excel. Mundo parámetros, abrir. Y acá él coge todos los parámetros de usuario. Me toma por defecto la unidad de milímetros porque la pieza, el documento está por defecto en milímetros. Y me toma todas las variables de los parámetros. Muy bien. Ahora sí, podemos seguir trabajando acá. Y todas esas parámetros se pueden tomar a través de las cotas. Uno puede escribir funciones en las cotas. Uno puede crear incluso ecuaciones a partir de los parámetros que ya tenemos construidos. Este podría ser, lo hemos llamado ancho T. Le podemos escribir ancho T. Acá sí es muy importante si influye cuáles son mayúsculas y cuáles son minúsculas. Entonces escribimos ancho T con la en mayúscula, la T en mayúscula. Y miren que mientras uno está escribiendo, él está en color rojo. Pero una vez él encuentra que sí coincide con uno de los parámetros existentes, se pone ya en color negro. Y le damos Enter. Y esta sería la profundidad. Entonces,
profundidad T, prof T. Muy bien. Y luego le damos una extrusión. Vamos a extruir este tablón. Y acá habíamos dicho que él iba a ser el espesor del tablón. Muy bien. Le damos guardar. Podemos asignar el material de una vez para ir construyendo el listado de materiales. Voy a buscar alguna madera. Pongamos acá. A ver si hay otro material interesante. Voy a dejar simplemente como madera roble, aunque esa posiblemente no sea. Bueno, es que no hay ninguna madera genérica y me va a coger el valor del paréntesis. Pero bueno, dejemos madera entonces arce. No. Ay, ¿cómo es? Ahí sí. Muy bien, madera arce. Y luego debemos de ir a las propiedades del archivo. Entonces, archivo, propiedades acá, hay properties. Y vamos a mirar qué otras propiedades podemos asignarle o diligenciarle que no sean útiles para luego construir el bill of materials. Para eso nos podemos apoyar del formato, lista de partes formato que les he sugerido para el curso. Tratar de que el listado de materiales final se parezca bastante a esta estructura. Entonces debemos de tener un nombre, que ese puede ser el mismo nombre del archivo. Necesitamos uno que sea código plano. Entonces vamos a buscar de pronto qué propiedad nos sirve, que nos supla esa en el listado. De pronto el más apropiado para esto puede ser el palabras clave. Ahí podemos poner el código o plano. Esta pieza la podemos simplemente llamar como podemos ser F01. Yo suelo poner una letra inicial si es una fabricación, si es un ensamble o si es un componente comercial. Entonces, si asumimos que este tablón habrá que fabricarlo, podemos poner que sea F01 y que ese sea el código de la pieza en términos de una futura elaboración de un plano y demás. Luego tenemos que buscar la cantidad, es así, sale por defecto. Descripciones, vamos a mirar acá. ¿Qué ponemos en descripción? Aquí tenemos descripción. Entonces de una vez llenemos la descripción, pieza en MDF. ¿Listo? De 1200 por 600 por 25. Muy bien. Luego tenemos materiales, ya me tiene vamos a ver dónde me sale la de material, si aquí la podemos ver de una vez, si no en el listado, en el boom ya me sale solo. Creo que aquí no es necesario ponerle material, al final él ya toma esta propiedad que ya pusimos aquí inicialmente, él en el listado de materiales ya la coge. Incluso desde aquí mismo en materiales ya la coge. Muy bien, en propiedades físicas está. Luego, estado de pieza. Ese sí está aquí en estado. Les había mencionado que es importante también estandarizar como los diferentes estados que podemos tener. Puede ser, no sé, en diseño, en fabricación, en compra, en cotización, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner que el estado de esta sea diseño todavía.
Entonces ponemos acá que el estado sea diseño. Muy bien. Y aquí está el diseño en curso. Bien. Listo. De pronto creo que hasta ahí está bien. Lo otro, habíamos hablado que por ahora dejarlo en amarillo, porque no tenemos herramientas para conocer un tiempo de entrega, una fecha de entrega, un presupuesto, un posible proveedor, un precio. Todavía no tenemos las herramientas para eso. De todas formas, aquí también se puede llenar. Aquí podemos poner el costo estimado, si hay que tener un centro de costos especial, si hay que tener un proveedor. Listo, si hay que tener un diseñador y un ingeniero encargado. Si hay que poner el proyecto, si el proyecto tiene un código, lo podemos poner también si es necesario. A ver qué otra cosa podemos llenar. Listo, así ya podemos trabajar. Le damos a aplicar y cerrar. Muy bien, dejemos esta pieza por lo pronto de esa manera. Vamos entonces a construir otra pieza que puede ser entonces las patas. Crear. Otra forma de parametrizar las geometrías es a partir de las restricciones. Es totalmente válido. Si yo sé que es un perfil cuadrado, entonces podemos igualar ambas partes, ambos lados, ¿cierto? Y ya si estoy definiendo que sea un cuadrado, luego puedo decir que el cuadrado va a tener entonces, aquí tengo que llamar, como esta es una nueva pieza, tengo que llamar nuevamente los parámetros. Entonces nuevamente administrar parámetros, vincular y otra vez vinculamos el mismo archivo. Ok. Este también hay que guardarlo. Entonces este llamémoslo pata. Podemos llamarlo pata delantera 1. Guardar. Ahora sí revisemos que los parámetros estén todos ahí. Están bien. Volvemos al boceto. Y entonces este se va a llamar dimensión del perfil, dimp. Y luego le podemos dar el espesor. Entonces acá podemos darle unos redondeos. Incluso si no sabemos la medida del redondeo, puedo llamar un nuevo parámetro que sea el redondeo del perfil. Redondeo del perfil, podemos decir que inicialmente sea como mínimo debe ser el espesor, siempre el redondeo geométricamente lo mínimo teórico es el mismo espesor de la pieza. Entonces si el espesor es 2 milímetros, pongámosle redondeo 3 para dejar ahí un espacio, le damos guardar otra vez. Vamos a ver los parámetros. Los parámetros ya se me actualizaron. Aquí me sale el parámetro de redondeo, está bien. Volvemos al boceto y generemos esos redondeos, démosle aquí un empalme y que el empalme sea redondeo de perfil. Y así voy a poner todas los extremos del perfil. Bien. Ahora démosle acá un desfase para generar el espesor. Listo. Y podemos escribir ahí
espesor, perfil, le damos enter. Pero se me hizo hacia afuera, lo necesitamos hacia adentro. Entonces, hagámoslo otra vez. Espesor, perfil. Ahí sí ya me dio bien hacia adentro. Está hacia adentro. Miren que él me sale ya como función 2. Y me dice que esa cota es espesor, perfil. Esta también es dimensión del perfil. Y esta es redondeo del perfil. Muy bien. Terminemos. Y démosle una extrusión a esto. La idea es que le pongamos también a esta mesa de pronto unos niveladores. Los niveladores también van a consumir cierta altura. La mesa dijimos que tiene una altura total de 900 milímetros, pero eso habrá que restarle si le vamos a hacer un marco superior también en la misma tubería. Entonces hay que restarle la altura de ese perfil y habrá que restarle también la altura que puedan consumir unos pies de nivelación. Entonces voy a poner aquí otro parámetro que sea una reducción de altura. Esa reducción nuevamente se debe a los pies de nivelación que pongamos. Voy a decir que se les reduzca a 100 milímetros o 50, de pronto démoslo en 50. Entonces aquí podemos generar una función, le damos a extruir, así. Entonces la altura total de la mesa es alto de la mesa, ¿cierto? Si yo lo dejo así solito, este perfil va a medir 900 milímetros, pero ese es el alto de la mesa. Entonces yo lo voy a restar el espesor del tablón, que eran 25. Le voy a restar la dimensión de un perfil para poder hacerle una parrilla o un marco superior también con la misma tubería. Y le voy a restar el último parámetro que habíamos construido, que era una reducción en altura. Listo. Y le damos enter. De esa manera yo puedo ir a medir y ese perfil mide 775 milímetros. Listo. Muy bien. Démosle guardar. En teoría habíamos conversado que todas las patas pueden ser la misma. Les había comentado que yo no recomiendo que sean la misma por si luego en el ensamble toca hacer algunas perforaciones particulares, unos trabajos de ensamble únicos, de pronto una lámina de protección o un tubo para los pies o alguna otra operación. Si uno entonces le hace esa operación a un pie, a una pata, las 4 patas se modifican. Entonces por eso es que recomiendo que las 4 patas se llamen diferente. Entonces aquí lo que voy a hacer, bueno, revisemos primero el tema de propiedades. La vamos a poner en inoxidable, busquemos a ver si por aquí tenemos acero inoxidable. Sería el austenítico el más parecido, pero dejémoslo genérico, acero inoxidable y ya. Muy bien. Y luego pongamos aquí propiedades, resumen, no es necesario, proyecto, pata delantera 1, diseñador, estado, estamos en diseño, ¿cierto? ¿Dónde más poníamos?
Ahí donde más poníamos información. Autorizado ingeniero proyecto. Este no. Este no. Número de almacenamiento, descripción. Perfil. Cuadrado. Inoxidable. Número de revisión, proyecto, no, autorizado. Me falta crear palabras clave. Este también va a ser fabricación y va a ser la pieza en fabricación número 2. Este de pronto en proveedor podemos de una vez ponerlo. También podemos poner que este material lo vamos a conseguir en Huesco. Ahorita buscamos ese proveedor y sacamos de ahí incluso medidas comerciales que nos puedan servir. Y le vamos a aplicar, cerrar, le damos guardar y podemos generar una copia de esta para las siguientes piezas, para las siguientes patas. Entonces le damos guardar como, guardar copia como, y aquí podemos generar la número 2, guardar copia como, podemos generar la número 3. Esa es la trasera. Busquemos por acá. Esa es la trasera. Entonces le voy a cambiar el nombre acá. Pieza trasera 1. Y luego archivo. Guardar una copia como. Pieza trasera 2. Muy bien. Listo. Ahora, hay otra estrategia y es que nosotros podemos dibujar en términos de ensambles o en términos de sólidos multicuerpos. De cualquier manera, con ambos uno puede generar vistas de detalle en las cuales uno puede ocultar piezas o mostrar otras para generar planos, generar vistas y demás. Entonces no habría mucho inconveniente con eso. Lo importante que tenemos que diferenciar si trabajamos ensambles o sólidos multicuerpos es la asignación de materiales o propiedades exclusivas o únicas para cada una de las partes involucradas. Si yo necesito darle características específicas a una de las partes, en especial un material diferente, lo recomendado es que se haga a modo de ensamble. Si no, también podemos trabajar sólidos multicuerpos. Ahorita les voy a mostrar cómo hacemos un sólido multicuerpo entonces con el marco superior. Entonces este lo dejamos así. Bien. Y sigamos con un marco superior. Bien, entonces vamos a hacer aquí el marco superior. Vamos a iniciar aquí con una pieza. La voy a poner por acá descentrada. Nuevamente voy a guardar la pieza, voy a ponerla como marco superior. Y vamos a administrar parámetros y vamos a vincular los mismos parámetros. Muy bien. Entonces volvamos a este boceto, dijimos que este es igual a este. Le vamos a dar un empalme que era redondeo del perfil. Luego vamos a poner la cota. Este se llama dimensión del perfil. Listo. Y le vamos a dar un espesor
que se llama espesor del perfil. Ahora vamos a ubicarlo esto con el centro del plano de trabajo. Y luego, este marco, la idea es que sea más pequeño que el tablón, ¿cierto? El tablón tiene un ancho de 1200, una profundidad de 600. Podemos generar un parámetro que sea ¿cómo lo podemos llamar? Una reducción de ancho y profundo. Puede ser una reducción del ancho y del profundo para que el marco quede dentro de las dimensiones del tablón. Y pongámosle 200 milímetros. Le damos guardar. Entonces de esa manera vamos a hacer que el marco esté más pequeño que el mismo tablón. Entonces vamos a poner una cota acá. Y esta cota va a ser, hagámoslo primero con el ancho del tablón. Entonces ancho del tablón dividido 2, porque es la mitad, menos una reducción de ancho profundo. Entonces va a quedar en este lado de 400. Listo. Al otro lado va a estar el otro perfil también de 400. Por ahora dejémoslo así. Y este vamos a extruirlo. Entonces si este era el ancho. Este era el ancho, entonces vamos a extruirlo por un profundo. Entonces modelo, extruir. Hagámosle una extrusión de que esté centrada hacia los dos lados. De profundidad del tablón menos 2 veces la reducción de ancho profundo. Entonces este tiene una medida de 200 milímetros nada más. Muy bien. Voy a mostrar estos planos. Me parece importante trabajar centrado en los planos. Ahorita los volvemos a ocultar. Listo. Ahora vamos a hacerle unos cortes a 45 grados. Entonces me voy a parar aquí encima. Vamos a proyectar estas geometrías. Vamos a hacer un recorte a 45. Vamos a decir que estos son iguales. Y vamos a conectar esta parte acá. Y vamos a darle un corte. Que sea un corte. Y que tenga una dimensión del perfil. Muy bien. Ahí ya hicimos el corte. Vamos a darle una simetría a la operación. Entonces vamos a darle una simetría a esta operación. De acuerdo a este plano. Listo. Y ahora vamos a hacer esta parrilla como un sólido multicuerpo. Entonces vamos a darle una simetría también y le damos aquí a sólidos, simetría de sólidos. Y acá en este árbol tenemos los sólidos, entonces escogemos ese que es el único que está disponible porque solo hay un sólido. Y en plano de simetría escogemos este. Y acá tenemos que darle que me lo cree como nuevo sólido. Para que él sí, de todas formas, aunque sea un sólido multicuerpo, yo sí pueda en el árbol de tareas diferenciar a cada uno de los sólidos y puedo hacer planos exclusivos para cada uno de ellos. Muy bien. Listo. Ahora vamos a construir los otros dos perfiles de este marco. Entonces me paro en el otro plano.
usando la tecla F7 en la vista, en la ubicación. Entonces hundo F7 para pararme estrictamente en la vista del plano. Lo voy a poner por acá. Digo que este es igual con este, que también esté alineado al centro. Le hacemos un empalme que se llama redondeo del perfil. Y luego hacemos esta que sea dimensión del perfil. Un momento, reviso que si vayamos en curso bien con la grabación. Bien. Entonces seguimos acá a dimensión del perfil. Luego le damos un desfase para darle el espesor y lo vamos a llamar espesor del perfil. Muy bien. Y ahora vamos a dar la medida al centro. Vamos entonces a darle un punto ahí en el medio. Muy bien. Y este lo vamos a llamar entonces. Este ahora es la profundidad del tablón dividido 2 menos la reducción de ancho profundo. Hay que revisar acá. Se nos está moviendo esta medida. Vamos a revisar este anterior entonces. Esta extrusión. Bueno, como se está trabajando hacia el centro, como se está trabajando hacia el centro, tengo entonces que sumarle una dimensión del perfil a este. Entonces, a este le sumamos una dimensión del perfil. Ahí sí se absorbe que algunas cotas están trabajando hacia el centro y otras no. Muy bien. Listo, ahora tengo esta. Y esta entonces ya le podemos dar una extrusión. Y lo que podemos hacer es que sea, no una distancia, sino que sea entre dos puntos. Pero distancia A no, necesito que me llegue a dos partes. Vamos a ver. Pero necesito, vamos a ver. Ah, ahí. No. Bueno, entonces hagámoslo en dos pasos.
No sé, en esta versión no encuentro que sea entre las dos caras. Va a tocar hacerla en una y luego en otra, hacerla en dos partes la operación. Bueno, entonces le damos esa extrusión y decimos acá que sea un nuevo sólido. Bien, lo puse que la distancia fuera a esta cara. Ah, pero este no me quedó como nuevo sólido. Aquí me voy a volver en el árbol y voy a decir que este es el nuevo sólido. Acá como nuevo sólido. Ahí sí, ya se me quedó como nuevo sólido. En esta simetría no se me había seleccionado como nuevo sólido. Muy bien. Y ahora vamos con esta extrusión. Esta ya está como nuevo sólido. Entonces vamos a extruir la otra parte. Entonces un boceto acá. Le damos proyectar geometría a esta cara. Y ahora ya le damos extruir. Y le damos hasta el otro lado. Entonces, hasta esta cara. Aceptar. Ok. Y tengo que seleccionar el sólido. Acá todavía estaba en nuevo sólido. Tengo que darles unir. Eso. Y él se me pone en morado al sólido de referencia en el que estoy trabajando. Entonces, simplemente le di unir o una extrusión normal y verifico que esté en morado el sólido al que quiero que haga parte. Aceptar. Ahí sí. Entonces todo el sólido 2 es ese. El sólido 3 fue este de acá. Y el sólido 1 fue el primero. Muy bien. Ahí voy en 3 sólidos. Y luego vamos a darle simetría al último sólido. Entonces simetría, sólidos, escojo este sólido, plano de simetría al medio y le digo que sea nuevo sólido. Aceptar. Ahí se me construyó el último. Entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4 sólidos. Yo puedo cambiarle los nombres. Que este sea el 2. Para que otras me queden en orden. Que este sea el 3. Y que este sea el 2. Ahí está, sólido 1, 2, 3 y 4. Y le damos guardar. Entonces, este escogemos también que sea acero inoxidable. Y nos vamos para las propiedades del sólido. Se llama marco superior, descripción, marco en tubería cuadrada, 50 por 50. O no, simplemente tubería cuadrada inoxidable. Proyecto no. Diseñador Daniel Incapié. Ingeniero autorizado, centro de costos. Proveedor podemos poner el mismo, Huesco. Estado podemos poner entonces en diseño. Y acá otra vez palabras clave, entonces fabricación 03. Aplicar, cerrar. Listo.
Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ver acá. De pronto vamos a iniciar entonces con la parte de ensamble. Entonces vamos a hacer un ensamble normal, no soldado, sino normal. Crear. Y vamos a insertar que entonces la primera pieza sea el tablón. Vamos a arrancar por ahí. Okay. Vamos a ponerlo de la misma forma de las vistas. Ok, entonces voy a poner una relación que sea esta cara con esta. Luego vamos a relacionar los centros. Voy a coger este plano central del tablón con este plano central. Y luego el otro plano central con el plano central del dibujo y los pongo no enfrentadas sino paralelas. Aceptar. Voy a volver a ocultar los planos. Y de esa manera yo logro que el ensamble me quede en las vistas las mismas vistas del ensamble, para que los isométricos me queden también mejor orientados. Y vamos a llamarlo como mesa. Muy bien. Ahora vamos a agregarle a esto el marco. Entonces insertar el marco superior. Vamos a hacer lo mismo, una relación coincidente acá. Y ya yo puedo relacionar los planos de la pieza del tablón con los planos del marco. Entonces vamos a escoger este con este. Y luego el otro plano del tablón con el plano del marco y paralelos. Muy bien. Entonces vemos que el marco de pronto está pequeño con respecto al tablón. Podemos hacer que el marco esté más hacia el exterior. Entonces actualicemos los parámetros. A ver, digamos que esta relación no sea de 200, esta reducción de ancho profundo, sino de 150. Y vamos a mirar cómo se nos actualiza. Parámetros. Vamos a ver cómo lo actualizamos. Acá en este botoncito de actualización local se me deberían de actualizar. Muy bien. Este botoncito que es una forma de un rayito es el actualizador de todo, de vistas, de planos, de parámetros. Aquí también tengo que darle a actualizar. En el tablón también deberíamos. Y vamos a ver en la mesa. También le damos. La mesa aparece con un rayito. O sea, le falta actualizar. Entonces démosle a actualizar. Ahí se nos creció. Pero sigue todavía un poco pequeño. Le voy a bajar ese parámetro a 100. Y démosle a guardar. Y démosle de este actualizar acá. A ver. Ya. Desde aquí ya se me actualiza todo. Todas las otras ya me quedan actualizadas solitas. Sí, ya todas se me actualizan desde este. Muy bien. Yo creo que esa puede ser ya una medida más adecuada. La voy a dejar ahí. Muy bien. Este marco voy a ocultarle los planos. Y aquí en vistas voy a poner a que se me vean las aristas para mejorar de pronto un poco la visualización. Bien. Entonces voy a agregarle las patas.
si esta es la vista isométrica, entonces voy a poner las delanteras. Bueno, entonces las delanteras las voy a montar como un ensamble para que se me formen como un subensamble del ensamble. Vamos a ver cómo va la grabación. Entonces vamos a construir un subensamble para las patas. Vamos a hacer entonces un nuevo normal. Pero lo hice como pieza, perdón. Démosle el nuevo ensamble normal. Vamos a insertar la pata delantera. Y vamos a tratar de alinearlo con los planos. Entonces voy a alinear este. Voy a alinear con esta cara. Luego vamos a alinear este con este. Por último alineemos el otro plano. En el otro plano. Ok. Y este sí lo voy a llamar entonces nuevamente pata delantera 1. Como un subensamble. Muy bien. Entonces la idea es que esta pata yo la puedo soldar directamente acá. Queda faltando entonces la parte inferior. Esta parte inferior entonces sería bueno ponerle aquí una tapa y luego usar pies niveladores. Entonces voy a arrancar primero con la tapita de acá. Entonces, nuevo, normal. Esa sí puede ser la misma pieza para todas. Se la voy a llamar tapa para las patas. Tapa, pata. Vamos a darle a administrar nuevamente. Extraemos los parámetros y vinculamos los parámetros. Terminar. Vamos a hacer una tapita para poder tapar los perfiles. Vamos a decir que sea cuadrada, que sea lo mismo dimensión del perfil, que tenga unos redondeos, que el parámetro se llama redp. Listo. No hay que darle espesor, nos falta darle un agujero. ¿Cierto? Este agujero debe ser correspondiente con el pie de nivelación que usemos. Entonces voy a poner aquí diámetro rosca del pie. Ese diámetro rosca del pie, digamos que sea inicialmente de 10 milímetros. Dependerá del pie que encontremos. Y vamos a poner que este agujero sea el diámetro rosca del pie, como lo habíamos escrito, de rosca pie. Entonces voy a poner esta mayúscula mejor. Diámetro rosca pie. Y le voy a poner 3 milímetros más de holgura. Muy bien. Y este también debe tener un espesor. Dependerá de la lámina que encontremos. Entonces pongamos espesor tapa pie. Y usemos lámina de 3 milímetros para esa tapa. Entonces, espesor, tapa, pie. Muy bien, guardar. A este también debemos de mirarle las propiedades. Acero inoxidable. Entonces,
no recuerdo en qué fabricación íbamos. Deberemos de ir en la 4. Al final nos damos cuenta si sí íbamos en el 4 o no. El hincapié. Estado en diseño. Muy bien, aplicar. Entonces acá ensamblamos esa pata. Le voy a ensamblar esa tapita. Tapa, pata. Y voy a ponerle relación a estas caras. Muy bien. Entonces ahí tenemos este. Ahora les voy a mostrar dos opciones que podemos usar para insertar esos elementos comerciales. El primer elemento comercial sería entonces trace parts. En trace parts lo ideal es entonces primero registrarse. Listo, hacen el registro. Aquí aparecen los números de catálogos, pues la cantidad de catálogos que pueden ver, la cantidad de archivos, algunas marcas, algunos subsistemas, y vamos a buscar componentes mecánicos, óptica, componentes neumáticos, hidráulicos, ¿cierto? O podemos poner aquí, haz clic para ver todos los catálogos, todas las categorías. Aquí están por las letras todo el catálogo de proveedores, listo, marcas que de pronto ya conozcamos o identifiquemos, podemos ir directamente a esa marca o simplemente hacer una búsqueda general. Podemos poner pie nivelador, una búsqueda general, y él nos dice que hay dos marcas, ítem y esta otra marca, y es ese plastic part. De todas formas serían marcas que no son altamente difundidas localmente. Entonces la primera recomendación será encontrar localmente el pie de fijación, ver si se acomoda a alguna de estas dimensiones. Si finalmente no se acomodan, lo adecuado sería entonces más bien dibujar el pie, no importar la pieza, sino hacer un dibujo propio para siempre buscar que las dimensiones se acomoden a los elementos que sí están disponibles localmente. Yo voy a asumir que esta marca sí está disponible, sí la podemos encontrar localmente, cosa que no sé en este instante, pero voy a asumir que sí. Y voy a buscar este pie nivelación para maquinaria sin inclinación. Voy a buscar cualquiera de estos. Muy bien. Aquí tenemos entonces una imagen de referencia y también podemos tener una imagen de las dimensiones. ¿Cuál es el diámetro de la base, la altura de la base, la longitud de la espiga, la longitud total? Bien, la rosca. Pero todos estos me dicen que no hay CAD disponible. Este proveedor no tiene CAD disponible. No hay CAD disponible a este proveedor, entonces trataremos de buscar otro proveedor aquí, a ver si sí tenemos el CAD. Buscamos acá con modelos CAD. A ver cuáles sí tienen modelo CAD. Pero estos sí me salen con modelo CAD, vamos a mirar.
pero sale que sí tiene modelo CAD y aquí no. Ninguno de estos tiene modelo CAD. Ve, pero parece extraño esto. Este es un M12. Vamos a ver si aquí en la lista el M12 sí tiene. Ah, ok, sí. Aquí están los poquitos que sí tienen CAD. El M8 por 24, M12 por 82, M12, M12 y M12. Entonces vamos a escoger el más pequeñito, M8. Pie de nivelación para maquinaria, M8 por 24,5 y diámetro 80. Vamos a trabajar con ese. Entonces ya aquí escogemos el tipo de el formato en el que queremos el documento. Voy a tratar de bajarlo en Inventor. Si no, podemos usar formatos genéricos como un Step, un Parasolid, un IGES. Bien, pero voy a tratar de hacer primero el Inventor y démosle descargar el archivo. Ok, ya me dice acá que está disponible. Ya aquí me quedó disponible, le damos descargar nuevamente. Bien, voy a ir a descargas y lo voy a copiar a la carpeta del proyecto. La voy a extraer aquí. Y tiene este código. Entonces le voy a poner que se llame pie nivelador. Vamos a abrirlo. Me sale muy grande y un espárrago muy cortico. Ok. Vamos a revisar. Este es de un radio 40, ¿sí? O sea, este tiene 80 milímetros en la base. Y este es un M8. Bueno, trabajemos con ese pie para efectos de este ejemplo. Entonces vamos al ensamble de la misma pata delantera. Y démosle aquí insertar. Vamos a insertar el pie nivelador. Vamos a relacionar los ejes. Y luego teníamos una altura de desfase en los parámetros, una reducción de altura de 50. Vamos a ver si esos 50 sí funcionan o no. Vamos entonces a ocultar esta tapita y vamos a crear esa relación. Vamos a poner una relación paralela entre esta cara y esta cara. Vamos a quitar entonces primero esta otra. Vamos a hacer esta paralela con esta. Esta paralela. Y pongamos la reducción de altura. Ok, aquí no he traído los parámetros. Parámetros, vincular, parámetros. Muy bien. Hagámoslo otra vez. Paralelo este con este. Reducción de altura. Ok. Listo. Volvamos a visualizar este. Bien.
Y ahora arreglemos otra vez el eje. Entonces ahí está el pie con 50 milímetros que habíamos dicho. Muy bien. Vamos a arreglar de pronto la vista. Sombreado con aristas. A tratar de quitar luces. A ver si pudiéramos quitar esta luz, está muy fuerte. Bueno, dejémosla así. Bien. Y para terminar este ensamble les voy a mostrar también que el programa también tiene cierta librería, ciertas bases de datos, bases de materiales, de elementos de ensamble. Entonces voy a traer de esa base, voy a traer una tuerca para esto. Bueno, este pie es de 8 milímetros, ajustemos el parámetro acá, pongamos que la rosca es de 8. Entonces miren que también ya con los elementos y las piezas que vayamos consiguiendo comercialmente, podemos ajustar todos los parámetros. Démosle a guardar. Ahí ya se redujo a 11, que es 8 milímetros más los 3 que yo le puse de holgura. Y entonces en este ensamble, démosle aquí ensamblar. Vamos aquí en insertar, insertar desde el centro de contenido. Vamos a buscar las tuercas. Vamos a buscar de pronto qué tuerca. Aquí estamos en tuercas hexagonales. A la hora de uno conseguir las tuercas, también puede encontrar cuál es la norma de la tuerca en cualquier ferretería donde se vaya a conseguir toda la tornillería. Uno puede preguntar cuál es la norma de la tuerca. Te van a dar este código inicial de la tuerca, ¿correcto? Usémosle métrico. Bien, hexagonal métrica. Usemos esta que está por defecto. Ah, bueno, pero no pongamos insertar inteligente, no me gusta. Vamos a quitar esta insertar inteligente. Y vamos a escoger una M8. Aceptar. Listo. Y esa la voy a insertar por dentro del tubo. Entonces vamos a decir que hay que soldar esta tuerca dentro del tubo. Vamos a soldar esa tuerca para sobre ella poder roscar el pie. Listo. Entonces de esa manera podemos tener un pie ensamblado, la pata delantera. Listo. Vamos a hacer las diferentes patas. Va a ser un poco más rápido ahí. Las diferentes patas. Luego insertamos el pie. Ah, no, la tapa primero.
Ahora sí el pie. Y vamos a hacer tenemos que administrar otra vez los parámetros, vincular parámetros. Y ahora sí hacemos la reducción de altura. Me quedó negativa, entonces pongámosle negativo. Ahora los centros. Y por último insertémosle la tuerca aquí atrás. Ok, ahí tenemos la pata 2. Hagamos la 3. O la pata trasera 1. Insertemos de una vez el pie. Para darle la relación de altura. Ahora vamos a revisar otra vez los parámetros. Vincular parámetros. Nuevamente ponemos ese parámetro. También quedó negativo. Ahora insertamos la tapa. Ocultamos el pie, la pata y ingresamos la tuerca. Muy bien. Y vamos a hacer la pata trasera 2. Ahí está bien. Esta es la pata trasera 2. Vamos a ver cómo sigue la grabación. Bien. Vamos a ingresar los parámetros. Luego vamos a ingresar el pie.
reducción de altura, también negativo. Entonces vamos a insertar la tapa. Y luego vamos a insertar la tuerca. Muy bien, de esa manera ya tenemos las 4 patas. Las voy a cerrar. Y vamos a insertarlas sobre esta mesa. Entonces, insertemos cada una de las patas. Esta es la 1. Bueno, pongamos primero esta 1. Entonces vamos a poner la soldada. Soldarla en esta esquina. Muy bien. Vamos a verificar la altura total de la mesa. La altura está dando 900 milímetros. Entonces sí está coherente a los parámetros que definimos, 900 milímetros. Muy bien. Vamos para la 2. Ingresé la pieza. Necesitamos ingresar el ensamble. Así que la pata trasera 1. Y ahora la 2. Muy bien. Entonces aquí quedó la mesa con los diferentes perfiles que hemos seleccionado y demás. Entonces el paso al cual uno podría continuar es revisar si con estos perfiles sí estamos a gusto o podemos hacer algún cambio. Por ejemplo, se puede dar la situación que vemos los perfiles muy robustos, que podemos buscar un perfil más pequeño. En cualquier manera, ya hicimos una primera suposición de que todos los perfiles eran iguales. Entonces, si cambiamos uno, pues va a cambiar todos de manera igual. Entonces, por ejemplo, le recomiendo lo que les hablaba, Huesco. Localmente se puede encontrar como un buen proveedor de acero inoxidable. Aquí les dejo pues la página, la pueden chequear. Y tenemos tubería ornamental cuadrada con costura y tubería ornamental rectangular con costura. Ornamental se suele mencionar a los que tienen bajo espesor
tiene dos características: bajo espesor, porque su funcionalidad es más ornamental que estructural, y adicionalmente tienen grados de, calidad ornamental, o grados pues de pulimento que facilita de una vez tener acabados para fines más decorativos que estructurales. Entonces miren que tenemos un grado 180 que es para satinado, un grado 400 que es polichado y un 600 que ya es brillante. Entonces podemos saber en qué acabado tenemos. La mayoría viene con un triangulito. Triangulito es el primero que es satinado, y el símbolo teta para los que vienen pueden encontrarse con un polichado. Entonces busquemos por ejemplo ese. Miren que tenemos dimensión 50 por 50, tenemos dimensión 2 pulgadas, tenemos dimensión pulgada y media o dimensión pulgada. Si yo quiero que la mesa brille, que sea bonita, podemos buscar este polichado 400 y podemos bajarnos a pulgada y media, puede ser una opción. Entonces voy a arreglar los parámetros y mejor voy a trabajar con el de pulgada y media. Entonces acá pongamos que sea el perfil 38,1. Vamos a verificar cómo se nos ajusta todo. Ahí se nos ajustó todo la tubería y vamos a verificar, y seguimos teniendo 900 milímetros de altura, ¿cierto? Entonces está correcto nuestra parametrización, y puede ser una mesa más esbelta que pueda seguir cumpliendo con el requerimiento. Es posible encontrar el mismo catálogo si vemos los redondeos. Nos falta ajustar el espesor, lo tenemos en 1,2 o 1,5. Si lo queremos con este polichado sería 1,2. Entonces también tenemos que ajustar el espesor, debe ser 1,2. Siendo así, el redondeo lo podemos bajar incluso a menos de 3. Podemos bajarlo a 2, 2,5. Voy a bajar a 2. Y verifiquemos, démosle guardar. Y verifiquemos también cómo se nos actualiza. Miren que todo sale con rayito. Le damos a actualizar y listo. Entonces hemos bajado espesores y hemos bajado también redondeos. Muy bien. El redondeo también debe estar dado pues por el fabricante. En este caso, en este perfil, no creo que salga. Una opción sería preguntarle directamente, llamar y preguntar cuál es el redondeo, o buscar esta norma, esta ASTM. Encontraremos las dimensiones bajo la norma. ¿Listo? Entonces, en este caso el redondeo yo lo supuse. Nos sobra pues hacer una validación de ese redondeo. ¿Qué más? Entonces, por ejemplo, ¿qué otra pieza tenemos ahí comercial? Las patas. Estas tapitas también deben de ajustarse a una medida comercial. Entonces podemos buscar cuáles son las láminas comerciales que encontramos. Entonces, de primera mano les puedo recomendar, desde hacer el mapa, podemos sacar una tablita donde podemos ver, o sea, si aquí sí está, mejor me devuelvo entonces. Hay proveedores y fabricantes que manejan el calibre de la lámina. Entonces un calibre 14 se asocia con 1,9, calibre 16 con 1,5, calibre 18 con 1,2, calibre 20 con 0,9. Entonces las láminas por debajo de 3 milímetros vienen con un calibre. Entonces es importante de pronto reconocer cuando le mencionan a uno el calibre, de qué espesor le están hablando. Bien. O adicionalmente, Asinox es un proveedor también reconocido. Ya lo da en espesores. Si lo vamos a ajustar a pulgada, si lo vamos a tener en milímetros nada más.
el formato de la lámina, si viene en 1000 por 2000, este formato es interesante cuando hay corte en lote, en serie, para uno optimizar el espacio. Por ejemplo, cuántas piezas nos caben en una lámina de 1000 por 2000, ¿cierto? O también para cuando son piezas más grandes, pues también saber cuántas láminas toca usar y cómo tocará soldarlas, remacharlas o cómo unirlas entre ellas. Entonces, según Asinox, acá podemos ver que tenemos lámina de 3 milímetros, 2,5, 2, 1,9, 1,5, 1,2, 1,9. Bien, todo esto para láminas menores de 3 milímetros, que también les digo que pueden ser llamadas bajo calibres. Cada una de ellas tendrá un equivalente en un calibre. También pueden notar, importante, entre más grande el número del calibre es que la lámina es más delgada. Calibre 26 ya va en punto 45 milímetros, o sea, una lámina sumamente delgada. El otro limitante que sigue es la soldabilidad de las piezas. Se recomienda que por debajo de 1,5 milímetros es muy tedioso. Se requiere personal más calificado para poder soldar láminas tan delgadas sin derretir el material, ¿cierto? Sin perforar el material. Eh, Personal calificado podrá trabajar lo mínimo sería hasta 1,2 milímetros. Lámina más delgada y ahí va a tener problemas de soldabilidad porque el material mismo se perfora. Entonces se recomienda hacer otras estructuras de fijación como atornilladas o remachadas. Bien. O usar láminas de mayor espesor, preferiblemente de 1,5 milímetros, para estar más tranquilos con que sí se pueda soldar como uno quisiera. La mesa que estamos ejemplificando, las tapitas son soldadas. De esa manera podemos escoger un espesor por encima de 1,5. Podemos trabajar entonces, por ejemplo, con 1,9. Bueno, no es necesario tampoco que tenga tanto espesor. Pongámosle 1,9. Entonces, en el espesor de la tapa del pie voy a poner 1,9. Y guardamos. Damos a actualizar. Y ahí miramos cómo se redujo el espesor de las tapitas. La altura debe seguir siendo igual. 900. Muy bien. De esa manera ya tenemos un trabajo más adelantado. Muy bien. Nuevamente, si ya la mesa tuviera ensamble de componentes como refuerzos, varillas de refuerzo o de descansapiés o láminas decorativas, entonces por eso es importante que las patas sean diferentes, por si yo quiero hacerle alguna modificación a una de ellas. Por ejemplo, esta pata trasera le voy a montar una varilla de descansapiés. Entonces en esta pata trasera, dándole doble clic, ingresé hasta la pieza que quiero modificar y voy a hacer un boceto en este lado. Y voy a hacer que aquí le vamos a hacer dos perforaciones. Que ya sean iguales. Que sean, supongamos, de 8 milímetros. Que ellas estén separadas 60 milímetros, no sé. Y que desde acá abajo, vamos a proyectar esta también. Que aquí estén a 100 milímetros. Vamos a hacer una extrusión, un corte que sea el espesor del perfil. Muy bien.
yo quiero hacer eso para poder instalar ahí de manera atornillada una varilla de descansapiés. Miren que si yo hice esas perforaciones ahí no se me afectan las demás patas. Entonces esa es como la recomendación, aunque aparentemente son las mismas piezas, las mismas patas, si toca hacerle modificaciones particulares a una de ellas, eh, se generaría ese inconveniente. Muy bien, entonces para terminar este ejemplo les voy a mostrar entonces el listado de materiales. Aquí está el lista de materiales. Y aquí están todas las piezas que se han trabajado. El tablón, el marco superior, la pata delantera. Y si yo abro, él me deriva cuáles partes me conforman esa pata delantera. Entonces tengo la pata delantera como tubo, la tapa y el pie. Y una tuerca M8. La pata delantera 2 de igual manera, ¿cierto? La pata trasera 1 y la pata trasera 2 de igual manera. Y ahí me muestra todas las piezas que están involucradas, incluso las que le hice descripción y demás. Entonces, si quiero hacer la exportación de esto, entonces voy a estructurado y voy a darle activar vista de lista de materiales. Bien. Ahora vamos a ver propiedades y pongámosle que me muestre todos los niveles. Aceptar. Entonces de esta manera ya tengo un árbol estructurado donde puedo ver todas las piezas y miren que ellas tienen ya un número automático. El tablón es la 1, el marco superior la 2 y miren que este es su ensamble. Si recordamos la estructura física que ya tenemos elaborada, yo dije en esa estructura que esta pata debería ser un subensamble. Entonces esa pata como subensamble se me llama 3. Entonces en la jerarquía que estamos haciendo, ese subensamble se ha llamado 3 y las piezas que están adentro se van a llamar 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 y así sucesivamente. Esta pata delantera 2 se ha llamado como el subensamble número 4 y miren que las de adentro se llaman 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 y así sucesivamente. Bien. Ahora tenemos el nombre de la pieza, tenemos una vista en miniatura. Vamos a tratar de parecernos al orden de este formato. Tenemos un nombre, tenemos un número, ya ese número está ahí construido. Tenemos un material, entonces agreguémosle una columna que sea material. Entonces démosle aquí en seleccionar columnas y busquemos la que dice material. Material, le damos doble clic. Por aquí ya tenemos material, la voy a poner después de la miniatura. Entonces nombre, miniatura, material. Muy bien. Voy a quitarle este orden. Bien. Luego tenemos estado de la pieza. Entonces voy a agregar estado. Entonces démosle aquí en columnas, busquemos el estado. Y podemos agregar estado del diseño también. Vamos entonces estado, la ponemos acá después de material. Y estado de diseño también. Muy bien. Listo. ¿Qué tenemos también? Tenemos, necesitamos un código y una cantidad. Se me habían olvidado, código y cantidad, aquí estaban. Entonces pongamos un código que lo habíamos puesto como palabras claves. Entonces agreguémosle palabras claves. Palabras claves está por acá. Ese va aquí de primerito. Esta palabra clave nos va a servir como el código. Si abrimos esto ya tenemos, esta fue la fabricación 1, la 3, esta fue la 2, esta fue la 4
Listo, este también es 2, este es 4, correcto, ahí está el código. Este nos sirve para crear los planos. Entonces, este va a ser el plano F01, este el plano F03. Y tenemos que agregar la cantidad ya estaba, es esta cantidad. Pongámosla aquí, cantidad, y quitémosle este borrar orden. Entonces, a ver cómo vamos. Tenemos código, cantidad, descripciones. Debe ir descripciones después. Entonces, por acá está descripciones. Esta es la que sigue. Descripciones. Acá, descripciones material y estado de pieza. Estado de pieza, estado del diseño. Estas otras que siguen, no he encontrado la manera de eliminarlas. De todas formas las voy a dejar ahí, que al final pues en el archivo de Excel se borran. Y finalmente entonces le vamos a dar acá guardar, exportar lista de materiales. Vamos a ver la vista estructurada, que aquí estamos trabajando en el estructurado. Y vamos a poner exportar todos los niveles. Aceptar. Él me escoge la misma carpeta. Vamos a llamarlo boom. Guardar. Entonces vamos a ejemplos de clase. Aquí tenemos el boom. Este estado del diseño me lo coge como numérico. El 1 era lo que decía en curso. Entonces este estado no me sirve mucho. Esta cantidad tampoco. Entonces voy a borrar todas estas. Y vamos a trabajar con el elemento, el nombre de la pieza, la miniatura. Las palabras clave le vamos a poner código, cantidad, descripción, material, estado. Estas son todas las piezas que me conforman el pie de fijación. Incluso todo eso los podemos borrar. A mí no me interesan todas esas piezas porque yo voy a comprar el pie y listo. Entonces todo esto lo vamos a borrar. Listo. Y ya muchachos, ustedes pueden hacer el arreglo de la tabla como deseen. Ahí ya está, podemos ver las que les faltó. ¿Por qué le faltó? Podemos generar subensambles. Por ejemplo, si este subensamble, este 3,1 es un subensamble, podemos coger todo esto y llevarlo a la otra página. Creamos una nueva página y guardamos esto en la nueva página, que sería el subensamble X que ustedes hayan definido. Y así sucesivamente. Bueno, muchachos, vamos a terminar acá. Vamos a darle guardar, aceptar. Lo último que les quiero mostrar es un beneficio de haber trabajado el proyecto. Y es que yo guardo este ensamble principal cuando son proyectos muy grandes, de muchas piezas, de muchos componentes, de muchas ideas que incluso uno cambia, que inicialmente quería instalar tal elemento, luego lo quita y lo cambia por otro. Entonces la carpeta se va volviendo muy pesada y de pronto con muchas piezas que son basura, que son piezas que ya no son usadas ni siquiera en el proyecto. Entonces uno al final puede darle archivo o incluso, por ejemplo, piezas que estamos sacando del centro de contenido,
piezas que estamos descargando de una página. Entonces incluso esas piezas pueden estar en carpetas diferentes al proyecto. Entonces luego uno copia la carpeta y él empieza a buscar referencias de que hay una pieza que está perdida, etcétera, etcétera. Entonces uno así le puede dar archivo, le puede dar guardar como y le da empaquetado de archivos. Si alguien tiene el programa en inglés, sale Pack and Go. Entonces le damos ahí y él dice que va a coger el archivo de origen que está en esta carpeta y que lo va a mandar a otra carpeta que él ha llamado exportación. Ustedes pueden crear otra carpeta con el nombre que deseen. Usted puede copiar todo en un único nivel o lo puede dejar que mantenga jerarquía de carpetas, que incluya los archivos vinculados. Bien, ¿cierto? Entonces él aquí le da, aquí está el archivo con el proyecto. Ustedes le dan buscar ahora. Él dice que encontró 182 archivos. Y ustedes pueden buscar acá. De hecho, ustedes pueden darle que incluya también todas las subcarpetas de esa carpeta. Y ustedes aquí pueden verificar si está todo, si falta algo. Miren que él aquí está cogiendo. Incluso encogió una tuerca que la cogió de una carpeta de Inventor del centro de contenidos. Y él aquí ya la está referenciando bien. Si no hacemos esto y ustedes simplemente copian la carpeta, lo primero que va a suceder es que todas las tuercas se le desaparecen. Entonces ustedes al compañero, ve, mira, te paso el archivo en esta memoria. El otro compañero lo abre en el computador de él y lo primero que va a hacer es que va a empezar a buscar las tuercas. ¿Dónde están? Porque miren que las tuercas están en una carpeta diferente a su proyecto. De esta manera él sí las encuentra, las toma en cuenta y las transporta, ¿cierto? Entonces démosle, apenas verificamos que todo está bien, que creemos que no faltan piezas, le damos iniciar. Él dice que esa carpeta no existe, la exportación, que si la desea crear, sí. Él arranca el proceso. Para poder hacer esto, todas las piezas tienen que estar actualizadas, no pueden estar pendientes de actualizar y todas las piezas tienen que estar bien guardadas. Le tienen que dar guardar a todo, actualizar a todo bien o si no él aquí va a mostrar error. Le dan terminar. Incluso voy a cerrar este proyecto ya. Y le damos aquí exportación. Y él creó ya otro, él tiene su propia jerarquía de carpetas que son información de diseño, librerías, versiones anteriores y aquí en el espacio de trabajo es donde están todas las piezas con el archivo de parámetros, ahí están todas. Y el proyecto nuevo se ha llamado Mesa. Él toma el nombre del ensamble que usted guardó. Miren que yo cuando hice el procedimiento, yo guardé, fue una pieza, un ensamble que se llamaba Mesa. Y yo a ese ensamble que se llamaba Mesa fue el que le hice la actividad de Pack and Go. Entonces él coge y guarda todo lo que esté en el ensamble Mesa. Y asimismo él crea un nuevo proyecto que se llama Mesa, como esa pieza, como ese ensamble. Si yo abro ese proyecto, yo lo siempre, ya que en adelante lo que uno debe hacer siempre es abrir el proyecto y no abrir las piezas. Como que, ay, vamos a abrir el ensamble Mesa, no. Primero abra el proyecto. Entonces, él ya en proyectos está trabajando en uno nuevo que se llama Mesa. Bien, porque yo lo abrí. Y ya cuando le dé abrir, él busca todo lo que hay en el espacio de trabajo de ese proyecto. Y le doy Mesa nuevamente. De esa manera sí podemos garantizar que todas las piezas, con todos los parámetros, con toda la información, sí se vaya bien de una ruta a otra ruta diferente. Si ustedes lo único que hacen es copiar la carpeta, tiene alto riesgo de que se les pierda información. Entonces miren que él incluso debe tener aquí adentro las tuercas. Vamos a ver si sí. Lo más usual es que se pierda el centro de contenido. Yo sé que a muchos les ha pasado eso. Vamos a hacer una vista de corte.
Ya se me olvidó aquí cómo hacemos la vista de corte. En esta cinta. Ah, ya en esta cinta se me olvidó dónde poner la vista de corte. Acá, vista media. Vista media. Ahí siguen estando las tuercas. Todas las piezas del centro de contenido no sufren corte. Por eso la tuerca no se cortó. Todas las piezas del centro de contenido no permiten que se corten. Entonces miren que el tubo sí se cortó, el pie de fijación se cortó, pero la tuerca no. Pero ahí están todas las piezas fueron incluidas. Bueno muchachos, este es el ejemplo que tenía preparado para hoy. Espero que les sea de mucha utilidad para sus actividades de diseño paramétrico que están realizando en este momento en sus proyectos de aula. Nos vemos entonces próximamente en clase. Que estén muy bien. Chao.